Bueno, ya hemos hecho la introducción a qué es el copywriting y la importancia de definir el tipo de público, ¿no? Al cual nos vamos a dirigir. Bueno, vamos a hablar ahora de una técnica que muy probablemente hayas escuchado hablar, que consiste en el storytelling. Es una técnica descriptiva de narración, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco por en qué se basa el storytelling. Bueno, forma parte de la comunicación, obviamente, llamada efectiva o persuasiva. Bueno, te voy a contar algo muy gracioso. Siempre que voy a una ONG, bueno, me reciben muy amablemente y me preguntan, a lo mejor hablando, ¿no? Al principio, ¿qué formación tienes? Yo le digo, bueno, estudié sociología, es verdad, hice un máster en sociedad de la información y, bueno, ¡ay, qué carrera más interesante! Me sirven café, cuando vivía en Argentina me preparaban mate, una conversación muy agradable. Pero todo se tuerce un poco cuando digo, bueno, pero es que tengo una consultoría de marketing social. ¡Wow! Marketing. Entonces, esta palabra, no sé por qué, al venir siempre desde las empresas, el mundo de la publicidad, parece un poco como que tiene una connotación muy negativa, ¿ok? Entonces, las ONGs tienen que asumir que el marketing también les pertenece, pero se puede utilizar para promover procesos de solidaridad, para hacer que la gente conozca las causas, para difundir la misión y visión. Es decir, el marketing no es bueno ni es malo, es en función de lo que utilice, ¿ok? Y todo lo que tiene que ver con el mundo de la mercadotecnia, hay que tratarlo con un poco de perspectiva, ¿ok? Tenemos como muchos prejuicios, pero si lo aplicamos al mundo, al tercer sector, a la filantropía, verás como tu ONG le puede sacar mucho provecho. Bueno, dicho este pequeño contexto, ¿en qué se basa la comunicación efectiva o persuasiva? ¿No? Es que el nombre de persuasivo tiene algo como negativo, pero no, ya verás que no. Mira, hablamos de comunicación persuasiva cuando, por ejemplo, queremos conseguir que las personas realicen una acción que al principio no tenían pensado hacer. Mira, te pondré un ejemplo. Imagínate que yo voy a trabajar y, bueno, me levanto por la mañana, desayuno, me ducho y salgo por la calle, ¿no? Entonces, camino al trabajo, me encuentro un facer que, bueno, me detiene, se pone en medio de mi camino y me dice, hey, ¿conoces la actividad que realiza esta ONG? Cuenta un poco la misión que hace, las acciones y qué harían con una posible donación mía, ¿no? Bueno, el facer lo hace muy bien, a mí me conmueve, me convence y decido realizar una donación y hacerme socio de esta fundación. Has visto como al principio por la mañana no tenía pensado hacerme socio de una ONG. Ha sido gracias a la intervención de una persona mediante una comunicación eficaz y persuasiva, ¿no? Este sería un ejemplo. Bien, pues tienes que aprender que en la comunicación por internet tienes que conseguir el mismo efecto, que alguien lea tus textos y siga investigando, siga indagando en tu ONG y decida colaborar con tu fundación. Bien, también cuando se utiliza la comunicación persuasiva. Cuando queremos que la sociedad, que la opinión pública se posicione a favor nuestro. Imagínate que hay como paradigmas negativos, ¿no? O ideas preconcebidas sobre el mundo de la pobreza, sobre los refugiados. Entonces, bueno, depende de la televisión que veas o el periódico, el medio de comunicación que consumas, pues puedes tener una idea u otra, ¿no? Entonces está bien que las ONGs utilicen la comunicación de esta forma para un poco posicionar a la gente a su favor. Una ONG tiene que competir con los medios de comunicación que tienen intereses. Entonces tienen que utilizar la comunicación como herramienta poderosa a favor suyo, ¿de acuerdo? Mira, siempre hay en cualquier canal de comunicación, ya sea un face to face en la calle o una campaña de telemarketing o a lo mejor en el formulario de donación de cualquier web que te encuentres, fíjate bien, siempre se presenta la misma estructura. Mira, primero se presenta el problema. Hay un problema urgente que hay que resolver y no puede esperar más, ¿ok? Luego se presenta la solución a este problema y la solución siempre viene de la mano de tu organización mediante programas e iniciativas que realiza, ¿de acuerdo? Y por último, la parte
parte final de la comunicación es siempre un call to action, una llamada a la acción, ¿vale? A la gente le tienes que decir que hay un problema, le tienes que decir que se puede resolver y lo más importante, le tienes que comunicar el cómo resolverlo. O, bueno, si te interesa una donación, pues una donación. Si te interesa la convocatoria a una manifestación, pues haz lo propio. Si te interesa una recogida de firmas, es decir, son acciones diferentes que siempre tienen que quedar presente en el mensaje. Muy bien, el storytelling, bueno, pertenece al marketing, como te he dicho antes, y ahora está muy de moda una palabra que es el inbound marketing, que no es nada más ni nada menos que una publicidad o un tipo de acercamiento al usuario que no es muy intrusivo, o sea, no es publicidad agresiva. Se trata un poco de seducirle, crear una relación a través de contenidos, a través de tips, de consejos, para que esta persona, por su propia cuenta, o al menos que crea que es por su propia cuenta, decide acercarse a nuestra organización y hacerse socio, hacerse voluntario y fidelizarlo así para nuestra organización. ¿De acuerdo? Fíjate en la frase que hay en la parte inferior de la pantalla. El producto ya no es el protagonista, es la persona. Esto se entiende muy bien, por ejemplo, en los anuncios publicitarios de los coches. Hace años, pues me acuerdo, ¿no? Cuando era pequeño, todos los anuncios de coche pues hablaban de las prestaciones, de la cilindrada, la velocidad, el color y todo esto. Si te fijas bien, ahora solo salen personas que consumen estos productos y cómo les hace sentir estos productos, ¿no? Por lo tanto, ya el foco de la publicidad y el foco del marketing y de la comunicación se centra en la persona. Ya no es el producto, sino es la persona. Muy bien, entonces, ¿en qué es el storytelling? Pues mira, el storytelling básicamente consiste en conectar con el público a través de sus emociones, ¿no? O sea, explicar en clave emocional pues lo que siempre hemos explicado de nuestras ONGs, pues la misión, la visión, los valores que tienen, los programas, etcétera. A lo mejor, bueno, se trataría de convertir una información pues monótona, ¿no? A lo mejor que hay un exceso de información en una historia que sea capaz sobre todo de ser recordada. Esto es lo más importante. Y se emociona, pues mejor aún. Y bueno, no te olvides nunca que siempre el objetivo número uno de la comunicación persuasiva es la obtención de recursos, ¿sí? O sea, no se comunica solo para informar, sino para conseguir algo a cambio. Muy bien, mira, ¿te parecen que comunica de la misma manera estas tres tipos de frases? La primera, ya ves lo que pone, léela en voz alta. Bien, ¿cuál de estas tres pondrías? Está claro, ¿no? Bueno, la tercera no solo te informa, al igual que la primera y la segunda, sino que te proyecta una imagen mental, ¿no? Ya te estás imaginando una niña que se llama Sara, que gracias a una acción ahora tiene un futuro y puede estudiar y ser alguien en la vida, ¿no? Bueno, fíjate que es la misma información, pero contada de forma diferente y consigue resultados diferentes. ¿De dónde viene el storytelling y por qué tiene tanto impacto y tanto éxito en los últimos años? Bueno, en realidad no es nada nuevo. Nosotros, acuérdate cuando eras pequeñito, que hemos crecido con historias, ya sea el cuento de los tres cerditos o los tres chanchitos, ¿no? Creo que se llama en otros países. Bueno, a través de cuentos asumimos valores. Hemos aprendido, por ejemplo, en este caso que te decía el cuento de los tres cerditos, que la vida, si eres un vago y no te gusta trabajar, pues vas a acabar mal, ¿no? Con esto del lobo que soplaba la casa. Bien, fíjate, hace cuántos años nos lo contaron nuestros padres, pero aún nos acordamos de la moraleja. ¿Por qué? Porque mira, es una historia que tenía una moraleja muy sencilla y bueno, fuimos teniendo como un viaje, ¿no? A través de esa historia, donde a través de ejemplos muy claros y muy concisos aprendíamos el valor de ciertas habilidades, ¿no? Bueno, acuérdate también que en el colegio las historias de nuestros países las hemos aprendido a través de la asignatura llamada historia y a través de experiencias que existieron y nos han quedado grabadas en la memoria, ¿no? Las religiones también, seas creyente o seas agnóstico, el formato es contar historias y lo tenemos muy presente siempre.
Bueno, debido a la digitalización de la información, pues se revoluciona todo y ahora mismo actualmente vivimos en una sociedad de la información, donde todo es información. Nunca antes en la historia hemos tenido tanto acceso a la información. Bien, esto produce una infoxicación, que es como lo llaman algunos expertos. Es decir, tenemos tanta información que somos incapaces de discernir si es verídica, si es falsa, cuál es el enlace. O sea, recibimos ráfagas de información muy breves, muy rápidas. Enseguida una noticia deja de ser actualidad y pasa a otra. Entonces estamos un poco desorientados, ¿no? A esto se le suma también que no somos, el término prosumers quiere decir que no solo somos consumidores de información, como hace años, ¿no? Que veíamos la tele o escuchábamos la radio, sino ahora que producimos también información, como pueden ser, no sé, podemos escribir en un blog o tuitear o poner nuestros posts en las redes sociales, etcétera. Así que hay una luz increíble de información que hace que la olvidemos muy rápidamente. Entonces, las empresas se dieron cuenta de esto porque, bueno, tienen equipos de comunicación que invierten muchos recursos, dinero, tiempo en tendencias del mercado, ¿no? Entonces, sí, llegaron a la conclusión que los datos ya no sirven para nada. Te puedo dar una estadística y a los 10 minutos la vas a olvidar, pero en cambio las historias tienen una capacidad de permanecer en nuestra memoria. Por lo tanto, se suelen utilizar pues para asociarlos con productos, con servicios, etc. Bien, entonces, ¿cómo puedes aprovechar tú el storytelling dentro de tu ONG, ¿no? Bueno, pues mira, tienes 3 grandes cosas que comunicar, ¿verdad? La misión, la visión y los valores. Mira, la misión de una ONG se puede comunicar de muchas maneras. Está bien que debe ser una descripción, pero bueno, la misión alberga como muchas potencialidades que se pueden convertir en historias. Es decir, piensa por qué entraste en tu ONG. Es decir, ¿cuál fue el día que dijiste, hey, voy a cambiar de trabajo o después de estudiar, voy a trabajar en esta ONG? ¿O conociste a la organización que actualmente estás vinculado y dijiste, yo me siento que pertenezco aquí? O sea, ¿qué fue aquello que te motivó para que esa misión te removiera por dentro, ¿no? Para que te tocase el corazón? Bueno, has visto que cuando empiezas a pensar en tus recuerdos y cuál fue tu experiencia personal, ¿no? Que te vinculó con la causa, ya puedes como empezar a contar muchas historias. Mira, la visión, bueno, es como de los 3 la que más se da a la hora de utilizar el storytelling. ¿Por qué? Porque la visión es como una imagen proyectada de la misión. Es decir, una visión es aquel mundo que quiere conseguir una ONG si tuvieran todos los recursos disponibles para abordar su causa, ¿vale? Por eso es como el horizonte al cual nos caminamos. Es como el ideal de un mundo perfecto, ¿no? Es como el listón que queremos superar y cada vez que avanza nuestra organización lo ponemos un poquito más alto, ¿no? Para que nos ayude a mejorar y a conseguir mejores objetivos. Bueno, y los valores, pues los valores tienes una muy buena oportunidad para empatizar con tu público a través de valores como humildad, respeto, compromiso, trabajo en equipo, etc. De aquí pueden salir muy buenas historias. En fin, una historia siempre empieza por una pregunta disparadora. Mira, ¿te has fijado que acuérdate cuando estabas estudiando o ahora estás en una reunión y tu jefe está soltando un rollazo, ¿no? Y te estás aburriendo mucho? Fíjate cómo cambia tu atención cuando la persona que está hablando dice, hey, te voy a contar lo que me ha pasado esta mañana. Cuando hace una pregunta así, todo el mundo, fíjate que esto que digo es verdad, todo el mundo deja de mirar sus apuntes y presta atención al escenario donde está la persona hablando. Siempre pasa, nunca falla, si no, pruébalo. Está bien, con una pregunta disparadora captas la atención y lo pones en duda, ¿no? A la audiencia. Entonces, aquí es donde viene la historia. Es una historia con nudo, bueno, como una novela, ¿no? Debe ser una experiencia emocional para encontrar la respuesta a la pregunta que has lanzado al principio de esta historia, ¿vale? Y luego, para llegar al desenlace, a la resolución, pues tienes que dar las claves, ¿no?
Y estas claves tienen que empujar a la acción. Acuérdate que el objetivo siempre, siempre, siempre de la comunicación persuasiva es conseguir que alguien haga una acción que al principio no pensaba hacer. Por lo tanto, la historia tiene que ir asociada a un objetivo. Vamos a verlo ahora aquí en este esquema de 6 puntos. Antes de empezar a trabajar el formato storytelling, tienes que pensar qué objetivos o qué objetivo en singular quieres conseguir con esta historia, ¿sí? Lo tienes que tener claro al inicio. Bien, cuando ya tienes el objetivo claro, tienes que pensar qué soporte, cuál va a ser la historia que vas a contar, ¿sí? A qué idea va a ir asociada o de qué vas a hablar. El tercer punto que tienes que tener en cuenta es qué emoción quieres despertar. Puedes, no sé, despertar la empatía, el miedo. El miedo funciona muy bien, o la incertidumbre. La debilidad también funciona muy bien. Todos nos sentimos vulnerables y fíjate que muchos héroes nacen a partir de la vulnerabilidad. Porque consigue que la gente se identifique muy rápidamente con este estado. Bien, el cuarto punto sería el soporte. Piensa si lo vas a contar en formato vídeo, en un artículo, a través de, no sé, de una campaña publicitaria con varios pasos y secuencias. Sinceramente, lo que mejor funciona es el cara a cara. Es decir, si tienes la oportunidad en una reunión o en una presentación de contar una historia, ya verás cómo te funciona mejor que en cualquier otro lugar. Bien, al finalizar la historia tiene que haber una moraleja. Una moraleja es una idea muy clara. Yo prefiero que haya una idea a que hayan 3, porque mientras más sencillo, mucho mejor. Hazme caso. La gente tiene que salir de tu historia sabiendo qué le has querido contar. Por lo tanto, es mejor decir pocas cosas, pero que queden claras. Y sobre todo, que les impulse a actuar. Es decir, tiene que haber una acción. Tienes que conseguir que la gente no solo esté sensibilizada con tu causa, sino que esté dispuesta a actuar a favor de tu ONG. Muy bien, por estas razones, son tan importantes las historias en la comunicación y, solo tienes que ver que muchas de las grandes organizaciones que son internacionales, fíjate, las campañas siempre utilizan como personajes muy concretos, ¿no? No quiero dar ejemplos, pero solo tienes que abrir varias webs para ver que siempre hablan de una persona con nombre propio. Fíjate cómo que coincide esto. Bueno, el storytelling, acuérdate que emociona, y la gente cuando se emociona, la parte crítica se desactiva. Es decir, tiene más tendencia a hacer lo que le pidas que no cuando piensa de forma racional, ¿de acuerdo? A través de las historias, tu ONG proyecta una imagen de cercanía y de proximidad a tu público. Las historias se entretienen, hacen que pase un rato, que la gente se evada de su realidad y que te preste atención. El número 4 quiere decir que materializa, concreta. Las historias hacen que alguna información que podría haber sido como un poco abstracta se entienda mucho mejor a partir de la experiencia y de la historia de una persona. El quinto punto de este esquema que se consigue a través de las historias es que convierte a una persona que no conocía a tu ONG en seguidor, y a un seguidor lo convierte en socio donante, y a un simpatizante lo convierte en voluntario. Es decir, hace que las personas se posicionen mejor a favor de tu ONG. Y por último, fideliza, es decir, las personas que ya forman parte de tu organización, a través de las historias, pues permanecen en ellas más tiempo. Y bueno, este es un poco los motivos, las razones por qué las ONGs utilizan el storytelling a la hora de comunicar.